Ahí, con todo cariño. Por favor. Ahí. Por favor. Ahí. Estamos. Entonces, le acabo de entregar los 3 casos que vamos a ver de la unidad de situación actual de los ajustes. Ya esto lo vamos a ir comentando, pero yo también se lo envié por WhatsApp. Ustedes lo tienen en el WhatsApp, pero también me tomé la libertad de inscribirlo en papel para que también sea un elemento complementario, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer hoy es revisar los aspectos que hemos hablado, ¿cierto?, de teórico, de fundamentos de los sistemas de protección, y vamos a empezar con el tema de los casos, para dar un contexto, ¿cierto?, a lo que son las protecciones. Y ahí, ¿cierto?, les voy a explicar un poco cómo se va a dividir el trabajo para efectos de ya un pronto término de esta parte y el comienzo de la parte con el profesor Jan. Así que ahí es un tema que lo iremos avanzando de a poquito. Ahora, ahí está. Entonces habíamos comentado la vez pasada el tema del interruptor de baja tensión, pero también yo les comentaba que hay un interruptor singular de una marca específica que permite limitar la corriente de cortocircuito. Y por tanto hablamos, ¿cierto?, de un interruptor en baja tensión limitador de la corriente de falla. ¿Qué hace este viejo? Principalmente es capaz de cortar la corriente de falla antes de que ésta evolucione en forma natural. Y por tanto son situaciones puntuales, pero que eventualmente ustedes podrían encontrarse dentro de una instalación en baja. Y por tanto la idea es tenerlo presente. Ahora, respecto de la mirada de la transferencia de potencia, aquí me he tomado la libertad de poner una foto, la foto típica de un switchgear. Aquí tenemos un gabinete en media tensión, donde aquí tenemos en cada puerta, ahí de hecho hay una puerta abierta ahí, en cada puerta yo tengo un interruptor y aquí está el elemento de protección que sería el relé. Y por tanto tenemos un gabinete, este es un gabinete frontal, hay otros que son back to back, es decir, está a ese lado y detrás hay otro. Pero normalmente tenemos esta mirada del switchgear, un gabinete, ¿cierto?, donde están alojados los elementos de medición, transformador de potencial, transformadores de corriente, está el interruptor y está también lo que es el tema de protección, el relé, y algunos elementos de maniobra. Y aquí están los bloques de prueba, donde eventualmente habíamos comentado que uno, si quiere intervenir en la red y quiere, ¿cierto?, hablar específicamente de intervenir los TC, yo tengo que puentear los TC antes de abrir. Y por tanto acá lo que se hace, ¿cierto?, finalmente es permitir que la intervención de la celda energizada sea una intervención segura. Ahora, tenemos después los PDC. Aquí tenemos un gabinete que se llama PTC, un centro de distribución de potencia. Ahora, aquí, por favor, están los interruptores principales en baja tensión. El PDC es donde están los interruptores principales. ¿Principales de qué? De cada CCM. Por tanto, aquí lo que vemos es que está el interruptor principal y hay 1, 2, 3, 4. Por tanto, en esta sala eléctrica hay 4 CCM. Por tanto, el CCM, si ustedes se dan cuenta, son distintos módulos con distintos tamaños, donde aquí se van los elementos de protección y de maniobra, pero ya de equipos en baja tensión, normalmente motores. Por tanto, tenemos un vínculo entre el MSC y el PDC en baja tensión, a diferencia de el switchgear en media tensión, donde en todo caso, en ambos ámbitos, estamos hablando de gabinetes, donde adentro, ¿cierto?, de los gabinetes yo tengo los elementos de
protección, de maniobra, de medición, etc. Y por tanto, nosotros, cuando hablemos de un switchgear, tenemos que recordar de que es un elemento físico, al igual que cuando hablemos de un PDC o un MCC. Ahora, respecto de los elementos, me interesa, ¿cierto?, comentar aquí algunos elementos que usamos frente a una condición de falla. El primer elemento es el fusible. Por tanto, podemos tener fusibles en baja tensión, tipo cartucho, tipo cuchilla. Principalmente el nombre apunta a la forma en la cual yo hago el contacto. Y también tengo en media tensión fusibles aéreos y fusibles que van dentro de gabinetes. Por tanto, si este es un fusible que va en gabinete en media tensión, este fusible va en un switchgear. Estos fusibles están en baja, por tanto van en un MCC. Y por tanto, yo asocio el elemento donde lo voy a ubicar, lo voy a cubicar. Ahora, acá, ¿qué es importante tener presente? La operación de los fusibles, el fabricante me la da en una carta de operación. Y por tanto, en el eje Y tengo el tiempo de operación y en el eje X tengo la corriente, ¿cierto?, del circuito. Y por tanto, según el tamaño del fusible, se establece la curva característica. Y ahora, en ese contexto, por favor, lo que quiero aquí que ustedes me entiendan es que el fusible, a pesar de todo el esfuerzo que hace el fabricante, porque sea un elemento completamente predecible, lamentablemente, él no puede dar certeza de la operación del fusible. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de la operación del fusible, hablamos de una curva de mínima operación y una curva de máxima operación. Hay una zona de operación del fusible. Ahora bien, dentro de esta zona de mínimo y máximo, el fabricante también identifica la media. Y por tanto, en general, nosotros cuando trabajamos con la característica del fusible, trabajamos con el valor medio. Pero aquí hay que entender de que aquí, ¿por qué hablamos de un valor medio? Porque hay un mínimo y máximo. Porque la característica del conductor que se está empleando en el fusible, lamentablemente no tiene una, ¿cierto?, densidad constante. Y por tanto hay puntos de ese hilo fusible que son más delgados y otros más gruesos, y por tanto la parte más delgada se va a quemar. Y por tanto eso da una cierta estadística de operación. Ahora, acá, fíjense, en el caso de la baja tensión, 250-600 volts, corrientes de 5 a 6000, rangos 0,60-600. Tengo distintos rangos de operación del fusible. Este fusible, por ejemplo, es de 63 amperios, este de 630 amperios. Es decir, tengo una diversidad de la capacidad de corriente del fusible. Pero aquí a lo que quiero llegar es a esto. Fíjense, por favor, el tiempo. ¿Cuánto tarda un fusible en operar? Entre 1, 2 hasta 4 horas, dependiendo del valor de la corriente. Si la corriente es un 35% de la corriente nominal, se demorará 1 hora. 4 horas. Si es un 50% mayor de la nominal, se puede llegar a demorar 4 horas. ¿Qué más? ¿Y cuál es el tiempo de operación que nosotros necesitamos la protección? 1 segundo. Por tanto, estos viejos no sirven para proteger frente a sobrecargas. Solamente tienen que estar pensados para cortocircuitos. Ahí es donde yo los opero. Por tanto, si yo quiero proteger una instalación para sobrecarga, el fusible no me sirve. ¿Sí? Ahora, uno podría decir, en media tensión cambia la cosa. No, no cambia, es lo mismo. Fíjense, un fusible con 2,2 veces la corriente nominal
opera en 300 segundos. Siempre y cuando esté con una corriente por debajo de 100 amperes. Fíjense que acá, 300 segundos, 600 segundos. Por tanto, de toda esta curva, ¿cuál es la zona que me interesa? Solamente la zona final, donde estoy trabajando entre 0,01 y 0,1 segundos. Esta es la banda que me interesa. Ahora, fíjense por favor. Este es un fusible de 100 amperes. 100 amperes. Y esta es la curva. Media de operación del fusible. Y aquí tengo la corriente en amperes. Aquí tengo 10, aquí tengo 100, aquí tengo 1000 amperes. La estrategia para poder entender cómo opera el fusible o el elemento es: me doy una corriente y busco la intersección. Y en esa intersección aparece el tiempo de operación. Por tanto, si yo subo en esta curva con 100 amperes, que es el frame del fusible, fíjense. ¿Toco el fusible? No, sí. Por tanto, con 100 amperes el fusible no hace nada. Fíjense, por favor, aquí tengo 400 amperes. 4 veces la corriente nominal. Aquí opera. Opera en, este es 1, 2, 3 en 3 segundos. No me sirve. Tampoco me sirve. Por tanto, ¿dónde este fusible de 100 amperes me sirve? Cuando la corriente está por arriba de los 1000. Es decir, cuando hay un cohete. Porque ahí si este viejo, miren, con 1000, ¿cuánto va a operar? 0,1 segundo. Ahí me sirve. En consecuencia, cuando hablamos de protecciones, el fusible, ya sea en el ámbito de la baja tensión como de la media tensión, es un elemento que solamente protege frente a cortocircuitos. Porque solamente con corrientes altas, este viejo efectivamente desconecta el circuito. Ahora, también hay que entender que esta es una operación monopolar. Puede operar un solo fusible. Lo vimos cuando vimos el ejemplo de una falla monofásica tierra, que en el lado primario habían 2 fusibles que había en la falla, y solamente uno de ellos opera. ¿No? Ahora, en ese caso, como yo corto el circuito, dejo de drenar o de entregar energía a la falla. Entonces acá, cuando nosotros hablamos de fusible, es verdad, todavía se usan. Pero la tendencia, del punto de vista de calidad de energía, es que nosotros debiéramos migrar de fusibles a interruptores. Esa es la mirada de mediano plazo, digamos. El fusible solamente tiene razón de ser en 2 aplicaciones: electrónica de potencia y contactor más fusible. Aquí todavía tiene un nicho. En el caso de la electrónica de potencia, el semiconductor es un elemento que tiene una alta velocidad y por tanto con un interruptor automático no puedo proteger al fusible, al semiconductor. Y por tanto, ¿qué se usa? Se usan fusibles ultra rápidos. ¿No? Y por tanto el viejo se quema antes que se queme el semiconductor. Ahí tengo una aplicación. Pero son fusibles particulares. Y la otra, de fuerza, con este fusible, que es para accionamiento o sistema, ¿cierto?, de carga variable. Ahora, todavía es verdad, todavía nos encontramos con esto. Es verdad, nos encontramos con esto en la red de hecho uso. Pero nosotros deberíamos tender, desde la mirada técnica, a ir reemplazando los fusibles por interruptores o reconectadores. Porque son los únicos elementos que me permiten efectivamente operación tripolar y además en un tiempo adecuado, ya sea para sobrecarga como para cortocircuito. Ahora, dicho esto, lo que a mí me interesa que ustedes entiendan o internalicen es que antiguamente, es cuestión de recordar hace unos 50 años atrás cómo se protegían las casas. Las casas tenían fusibles, tapones, digamos.
O sea, era algo que venía arraigado en nuestra historia porque no habían otros elementos complementarios que pudiesen dar la misma calidad de servicio que un tapón. Pero ahora sí tenemos elementos. Ahora, efectivamente, aquí, digamos con una mano en el corazón, el tema acá radica principalmente en el tema de costo. O sea, aquí la inversión que habría que hacer en reconectadores es significativa respecto de mantener o seguir con los fusibles. Pero las empresas eléctricas sistemáticamente han ido, pasito a pasito, migrando de fusibles a reconectadores. Y ya uno los empieza a encontrar con bastante frecuencia en las postaciones, como un elemento que reemplaza, en cierta medida, ¿cierto?, a este elemento que es tremendamente noble, pero que desafortunadamente es limitado, desde el punto de vista de la operación de la instalación. Ahora, dicho esto, también me interesa comentar justamente respecto de este complemento, este conjunto. Aquí yo abrí una celda de media tensión y aquí tengo el conjunto que ustedes van a encontrar con bastante frecuencia en todas las plantas industriales. ¿Cuál es el tema acá? El tema es el siguiente. Yo tengo un switchgear, un SWG, tengo, ¿cierto?, la protección principal de entrada de este interruptor, comandado por su respectivo relé, el cual se informa a través de un transformador de corriente por fase. Ahí tengo la protección principal del switchgear, en media tensión. Y de aquí yo saco arranques con interruptores, con su respectivo relé, que se informa del circuito a través de un conjunto de transformadores de corriente, y yo me voy, por ejemplo, a un desconectador y a una subestación unitaria de proceso. Pero también yo puedo tener la siguiente situación, que es bastante frecuente, por cierto. Saco el interruptor 52 y tengo un banco. Un banco, por ejemplo, de 800 kVA. Resulta que ese banco tiene un propósito, principalmente corregir el factor de potencia. Y consecuencia, si el factor de potencia está bajo, entra el banco, tratando de compensar el factor de potencia. Si el factor de potencia sube mucho o el factor de potencia se hace capacitivo, saco el banco. Y por tanto, yo estoy entrando y sacando este condensador. ¿Qué significa sacarlo? Significa que el relé le va a dar una orden de apertura al interruptor, no por falla, por una condición de factor de potencia. Ahora, también podría lo siguiente: un interruptor de poder con su respectivo relé y sus transformadores de corriente, que alimenta, por ejemplo, un motor de inducción rotor bobinado, encargado de alimentar un silo. Y por tanto, mientras el silo está vacío o con bajo nivel, el motor opera llenando el silo. El silo se llenó, ¿y qué hay que hacer con el motor? Parar. Y por tanto aquí, ¿qué estamos haciendo? En función del nivel, yo canalizo una orden o una señal al relé para que el relé bote el motor, desenergice el motor. Estamos parando acá por una condición de proceso. Y por tanto, ¿cuál es el tema? El tema es que el interruptor, cuando el fabricante lo concibe, lo diseña, lo especifica, lo arma, es un interruptor que está pensado para que opere en condición de falla. Una planta, por muy mal dimensionada que esté, no va a tener una falla a la semana. Las fallas son tremendamente singulares. Y por tanto, el fabricante dice, bueno, en el peor de los casos este viejo va a operar
no sé, 10 veces el mes, digamos. Y por tanto, se le define una vida útil al interruptor y un requerimiento de mantenimiento y de prueba al interruptor. De hecho, uno, sin ir más lejos, ¿cuándo hace las pruebas del interruptor? En una planta, una vez al año. En las paradas de planta, una vez al año, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque se entiende que el interruptor está o ha operado únicamente frente a condiciones de falla. Pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo operar 1, 2, 10, 20 veces en el día. Y por tanto le estamos originando un desgaste adicional y que ciertamente es innecesario. Y por tanto, cuando yo tengo un ciclo de trabajo intermitente, ciclo de trabajo intermitente, entrando y saliendo el equipo, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Migramos de esta configuración a esta. Nosotros pasamos del uso de un interruptor de poder a un conjunto formado por fusible, extraíble y un contactor, también extraíble. Por ejemplo, a un motor de interruptor bobinado de una planta, no sé, cementera. Entonces aquí el fusible tiene por propósito operar frente a COSI. Si hay un cohete, ese viejo abre y se quema, desconectando el circuito. Y el contactor yo lo habilito con un relé, mido corriente aquí, puedo medir velocidad y se la entrego al relé, puedo medir temperatura del motor y se la entrego al relé. ¿Y el relé qué es lo que hace? Relé protege contra sobrecarga y otras protecciones varias, pero que no sean cortocircuito, porque si hay un cortocircuito, el encargado de operar es el fusible. Ahora bien, acá la limitación o el cuidado que debemos tener es que no es posible habilitar la operación del relé frente a COSI. Y este es el gran tema. Aquí está la figura. Aquí tengo el fusible, extraíble, lo puedo sacar. El contactor, si ustedes se dan cuenta, está el riel, lo puedo extraer. Y por tanto es un sistema tremendamente noble. Hace las veces del interruptor. ¿Cuál es la diferencia? Que este viejo que está acá puede hacer 3000 operaciones sin ningún tipo de problema. Está pensado para eso. Ahora, ¿cuál es el único inconveniente, por favor? Este viejo, si yo tengo un cohete acá, la corriente de cortocircuito va a bajar al punto de falla. Este contactor aguanta la corriente de cortocircuito, la soporta, pero él no puede romper el arco asociado al cortocircuito. Por tanto, si hay un cortocircuito y el relé da orden de trip, le va a dar la orden que abra al contactor. El contactor va a tratar de abrir porque es obediente con la orden de trip, y al tratar de abrir, desafortunadamente va a explotar. Explota el contactor, explota la celda y se nos fue el switchgear. Con lo que significa también, sabemos, ¿cierto? Si hay personas que están caminando por el lado, desafortunadamente, ¿cierto? Estamos en presencia de un accidente grave. Por tanto, acá, ¿cómo yo evito que el relé le dé orden de trip al interruptor, perdón, al contactor? Deshabilito
en un HDD. No se habilita la unidad instantánea. 50. La unidad 50 es la que actúa rápido, en menos de un ciclo. Por tanto, aunque el relé vea la falla, como la unidad 50 no está habilitada, este viejo no va a dar orden de tiro, esperando que el fusible se quiebre. Y por tanto, el único cuidado que debemos tener presente es no ajustar, no parametrizar la unidad 50 o la unidad instantánea del relé cuando este relé actúa sobre los contactos. Ese es el único cuidado. Si todo está... Ahora, yo aquí le puedo habilitar la unidad 51. 51 con retardo, no hay problema. Dígame. Señor, una curiosidad, resulta que el contactor está diseñado para aguantar la corriente de cortocircuito. Claro. Que si con nuestros cálculos tenemos esos valores. Pero entiendo que la corriente de cortocircuito, la instalación es arroba tiempo, ¿cierto? Arroba un tiempo que para el caso de la unidad 50 tiene que ser inferior a un segundo. Entonces la pregunta es, ¿el fabricante me dice cuánto es el tiempo máximo? Porque el fusible también sabemos que también está dentro de un área. Tenemos que ajustarlo. Para trabajar acá. Tenemos que mantener... Ya, ahí sí. Tenemos que asegurarnos que trabaje aquí. Ya, ahí me cuadra, gracias. Y por tanto, aquí, ¿qué es lo que no podemos hacer? Sobredimensionar el fusible. O sea, aquí, si el motor toma una corriente de, no sé, 200 amperes, entonces el contactor tendrá que ser del doble como motor, 400 amperes. Y el fusible no tendrá que ser de más de 400 amperes. Más del doble de la capacidad nominal, para asegurarnos de que cuando haya un cohete, la zona de operación del fusible esté siempre por debajo de 0,1 segundo. Y con ello, ¿cierto?, logramos dar certeza de que frente a una falla, el fusible va a cortar y se va a quemar antes de un segundo. Pero aquí, lo que a mí me interesa sobremanera, porque más veces las que uno quisiera se encuentra con esto, es que en el relé esté habilitada la unidad 50. Afortunadamente no había una falla. Y por tanto se ha detectado a tiempo este problema. Y la 51 es con el afán de mantener la selectividad y todo. Claro, el 51 es retardo. Por ejemplo, fíjate, si hay una sobrecarga, ¿el fusible puede proteger contra sobrecarga? No. Se demora horas. Por tanto, si hay una sobrecarga, el relé detecta la sobrecarga y puede dar orden de apertura del contacto. Por tanto, aquí estoy haciendo protección de corrientes en torno a la corriente nominal y aquí arriba estoy protegiendo frente a cortocircuito. Por tanto, este conjunto cumple las expectativas de un interruptor, con la gran ventaja, además de que incorpora una condición de maniobra en la cual yo puedo aquí estar entrando y saliendo del contactor las veces que quiera, sin que eso ponga en riesgo la integridad de la instalación. Y acá, por favor, ¿esto dónde lo encontramos? En plantas papeleras, plantas cementeras, e incluso ahora se está viendo en las plantas, digamos, industriales de minería, digamos, donde las lucas sobran, pero en realidad, más que el tema de que sobren, ¿cuál es el problema que tienen estos viejos? Que al tener interruptores tienen que adelantar los planes de mantenimiento. ¿Qué significa adelantar el plan de mantenimiento? Significa detención. Y nadie quiere detener. Y por tanto, también se ha ido generando esta conciencia de ir migrando de un interruptor de poder a una estructura, contactor fusible, por favor, en la medida que el ciclo sea intermitente. Si es un proceso continuo, ahí no se justifica incorporar este conjunto. Esto solamente es cuando yo tengo un sistema que está partiendo y parando, ¿cierto?, en varias veces durante el día. Ahora, tenemos por un lado este aspecto. Y el otro aspecto que también me interesa comentar con ustedes tiene relación, ¿cierto?, con los desconectadores. Aquí he puesto una foto, lamentablemente la foto del día que he sacado más que otra vez. Fíjense, aquí tengo el muro de la sala eléctrica. Aquí tengo el transformador, una subestación unitaria, 2 MVA. Aquí tengo la entrada
¿cierto? Del secundario en baja tensión a la sala eléctrica. Esta alimentación llega al PDC y del PDC se distribuye a cada CCM. Y por tanto, tengo transformador reductor, la alimentación a la sala eléctrica y dentro de la sala eléctrica está el lindo PDC y los MSC que sean necesarios. Si me muevo a la izquierda, me veo con esta caja, con este gabinete. Es un gabinete adosado a la subestación. Y ese gabinete, por favor, lo que está haciendo es lo siguiente. Lo que tenemos ahí es lo siguiente. Tenemos el switchgear principal o un switchgear de planta, SWG. Tenemos el interruptor de poder en el switchgear. Tenemos el interruptor comandado por su relé y tenemos aquí los 3 transformadores de corriente. Ahora, si es más producido esto, hay un transformador residual también, que también informa al relé de una corriente de secuencia cero. Después tenemos un cable, por ejemplo, un cable monopolar 3 por un conductor 250 MSM, un tipo XAT. Pensemos que esta es de 4,16 kV. El switchgear, por tanto, este es un cable de 5 kV en ducto. Es decir, es un cable que va enterrado en un ducto, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner aquí ducto NM, ducto no magnético. Es decir, va en un ducto de PVC. Adentro del PVC van los conductores. Llegamos al transformador. Llegamos, después del alimentador, pensemos que mide 150 metros. Y llegamos a la subestación unitaria. Un trafo que es de 1,5 MVA, que toma los 416 y los baja a 400. Y acá tenemos entonces nuestro desconectador 89-1. Aquí estaría el desconectador. Ahora, ¿cuál es el propósito de este desconectador, por favor? Este desconectador tiene un enclavamiento con el interruptor. Por tanto, ¿cuál es el sentido de este desconectador? Bueno, abrir, para que al abrir todo lo que está hacia abajo esté sin energía. ¿Qué es lo bueno de esto? Que aquí, lamentablemente la foto no se ve, pero aquí hay una ventana. Yo miro para adentro y veo que el desconectador esté abierto. Y por tanto, ¿cuándo puedo abrir el desconectador? Cuando el interruptor está abierto. Por tanto, abro el interruptor. Claro, hay una luz piloto que dice que está abierto, pero... Y si me equivoco y si la luz piloto no está buena, y le digo al viejo que adentro que meta mano, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Abro el desconectador. El desconectador solamente se va a poder abrir si es que el interruptor está abierto. Y por tanto, el desconectador es un dispositivo que desconecta, abre el circuito, pero sin carga. Tiene que estar el circuito de energía. Y ahora, esta desconexión es manual, con una palanca, o motorizado. Motorizado. Pero por favor, a pie. A pie del gabinete. No puede ser en remoto. Alguien tiene que ir y tiene que desconectar. Y por tanto, fíjense, este desconectador, aquí me he tomado la libertad de poner la foto. Aquí tengo los polos superiores y aquí tengo el gancho. Y este gancho, bueno, aquí se ve que el circuito está abierto.
Y aquí tengo el esquema típico de un sistema motorizado para cerrar el dispositivo. Por tanto, yo le digo cierre y este viejo pum, cierre. Ahora, yo no puedo cerrar si el desconectador está cerrado. Por eso el enclavamiento. Por tanto, interruptor off y luego abro el desconectador. Luego cierro el desconectador y luego cierro el interruptor. Por tanto, hay una secuencia. ¿Me explico? Y por tanto, esta celda que está acá tiene como gran función tener la certeza de que yo voy a intervenir aguas abajo sin energía. Sí, dígame. La distancia física de los elementos. La consulta es si ese enclavamiento, dada la línea segmentada, es mecánico o es eléctrico. No, eléctrico. Eléctrico. Todo el enclavamiento eléctrico. De hecho, la distancia, ahí dice 150 metros. claro, tiene que haber un alambrado en el medio. O sea, aquí el alambrado usualmente que se usa es la celda paralela a la celda del cable. ¿Sí? Entonces acá lo que me interesa que ustedes entiendan es que en baja tensión, la intervención segura de la baja tensión necesita obligatoriamente que yo ponga un desconectador. Y este es un desconectador de celda, de gabinete, distinto al desconectador de patio, que ya vimos la foto tiempo atrás, todo el desconectador de patio. Aquí se le aplica lo mismo. La única diferencia está en que acá va adosado a la subestación. Esto está dentro, bueno, aquí no se ve muy bien, pero esto está, hay una reja ahí, no sé si se dan cuenta. Está el perímetro esto completamente cerrado y solamente puede entrar personal calificado, ¿cierto? Este tema. Y por tanto, tenemos en consecuencia elementos de protección y maniobra y tenemos elementos de maniobra. No son de protección. Si hay un cohete, la estructura soporta el cortocircuito, pero no es capaz de abrir. Ese sería el 89. Este sería el 89. La foto. Ahora, aquí, cuando hablamos del desconectador del 89 en media tensión, hablamos del NAL. Esta es una jerga asociada principalmente a la marca de procedencia más común de estos desconectadores. Por tanto, si dice NAL, es solamente el desconectador. Pero si ahora le agrego NAL, el F significa que el desconectador viene con un conjunto de fusibles. Por si acaso. Aquí entramos a una pregunta ya más bien semántica, digamos. Si está el interruptor, ¿es tan necesariamente el fusible? No. Pero uno dice, bueno, entre ponerle y no ponerle. Y ya empezamos ahí con la redundancia. Ahora, claramente, fíjense, si aquí hubiese un fusible, aquí se pone así, ahí. Ahí. 89, 1 y aquí se le pone el fusible. O sea, viene con el fusible. Pero en general, sabemos que ya la instalación está protegida con el interruptor que está aquí. Sí, díganme. Una consulta, ¿por qué se dice que los desconectadores hay que cerrarlos en secuencia? ¿Él? Tiene como una secuencia establecida para cerrar los desconectadores. ¿Por qué se hace eso? Por fácil. La secuencia. Es como una secuencia que no es RST, sino RTS para cerrarlo o para abrirlo. He visto que lo hacen con una réplica extensible. Pero yo creo que estamos hablando de alta tensión, sí. ¿No? Media. ¿En media? ¿En estos que están en gabinete? No, el Está para abajo. está en el poste. Pero es que ahí hablamos de otra cosa. Ahí hablamos de la apertura del circuito, no del desconectado. De botar el fusible, eso. Claro. Claro, ese es el tema. Sí. Claro, ahora, aquí, no sé, yo creo que uno puede plantear un poco la mirada. No es tan... A ver, hay un tema aquí, bueno, en la línea. A ver, ¿cómo lo planteo para que no sea tan feo así? Si yo veo un poste de arriba, del aire,
y aquí están las crucetas, ¿sí? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, el conductor y la línea es paralela, cruceta, ¿cierto? Típica. Tengo un conductor en el lado izquierdo y otro en el lado derecho, ¿sí? Línea horizontal. Estoy viendo la línea de arriba, ¿sí? Pero resulta que la del medio hace esto. No tan junto, no. Se va haciendo como un zigzag, ¿me explico? Porque se entiende sutilmente que con eso logro ir compensando los flujos, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo tengo líneas que no son equiláteras, el efecto magnético no es el mismo en las tres fases? Y la del medio es la que más se siente castigada. Bueno, aquí la castigamos en forma suave, haciendo esta suerte de... Esto es como una suerte de transposición, pero la chilena, en media tensión, ¿sí? Entonces acá, cuando se trata de abrir un circuito, normalmente, ¿qué es lo que uno esperaría? Uno lo que esperaría es abrir los extremos y después la del medio. ¿Está bueno? Pero es por un tema de reconocer este fenómeno de zigzag. Ahora, yo no sé si habrá otra razón técnica, ¿no?, poderosa que justifique eso. Pero si tú me preguntas y me aprietas un poco, yo diría que principalmente está reconociendo. Claro. ¿Sí? El hecho de que hay que abrir primero las exteriores, porque la otra, la del medio, está haciendo cierto. No sé si la palabra no es correcta, es zigzag, pero se le hace una suerte de acomodo para que el efecto magnético de la fase del medio no sea siempre empoderado, sino que vaya cambiando y finalmente uno espera que en el largo del conductor uno tenga una compensación, entre comillas, del efecto magnético en la fase del medio, que es la que más me preocupa. Claro. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Gracias. Ahora, fíjense, acá... Profe, Diga. podría ser que también, no sé, pues se va a conectar en secuencia, como dice él, pueda tener relación con los motores, con las partidas de los motores, que a lo mejor el motor es activado y que al conectar, por ejemplo, no sé, una fase ¿Sí? u otra, hagan otro. Francamente, ahí no sabría responder. Porque yo igual he visto, incluso en baja, que Ya. hacen una secuencia. Ya. Para conectar esos conectadores negros que hay en la calle, por ejemplo. No, yo intuyo que eso, no sé, pero puede que haya otra razón de peso que yo desconozco. ¿No? Ahora, si ustedes se enteran después de cuál es la razón, yo genial, digamos, la analizamos y la compartimos acá, digamos. ¿Sí? Ahora, fíjense, tenemos entonces protección y cuando hablamos de maniobra hablamos del 89. Y este viejo, en las plantas industriales, el 89 está al lado de la subestación. Propósito, a realizar una intervención segura de desconexión. Más allá de que alguien me pueda jurar a pie junto que el interruptor está abierto, pero hay que pegarse una caminata como de 2 cuadras para ir a verlo. Entonces así, lo más sensato, lo más seguro, es que ya, perfecto, te veo y le doy a la desconexión. Si el viejo no me entra y no es capaz de abrir, es porque está el interruptor cerrado. Sí, dígame. Señor, siendo estricto con la radialidad del diagrama, Ya. está el desconectador 89.1 Sí. en rojo. Entonces, si hago la analogía hacia la foto del centro, ¿la foto del centro? ¿La diapositiva? Sí, El desconectador está en el armario, ¿cierto? aquí, Perfecto. dentro de la línea. Entonces, siguiendo la realidad de allá, asumo que ese desconectador está interrumpiendo el primario del transformador. Primario. El primer transformador, perfecto. Este está en el primario, está en Entonces, el lado de alto. Entonces, la alimentación que está ahí en la Esto es baja. ¿sí? ¿Eso es baja? Esto baja tensión. Ahora, cuando el transformador es más grande, ya no se usa cables, sino que se usan barras de cobre. Si el transformador es de 2,5 MV, ya tirar cable es medio complicado, así que yo le meto barras directamente. Entonces tengo
alta tensión, o perdón, media tensión, desconectador, transformador, reducción a baja tensión, y aquí entra la sala eléctrica, ¿cierto? Donde están los PDC y los MSC y todo. ¿Sí? Con esto hacemos, señor, es una práctica recurrente, tendría que buscarlo en la normativa, que el CCM, o perdón, ¿qué estamos buscando? ¿Un PDC o un CCM? Aquí, tú tienes esto, aquí. Esto, pongámoslo aquí, hagamos el circuito, hagamos el circuito completo. Aquí tienes. el switcher. Ahí. Entonces aquí tendrías tú este sería el PDC. Y las cargas tendrían que ser los CCM. Y acá tengo el CCM1, CCM2, CCM3. Entonces esto es lo que tú tendrías. Entonces lo que estamos viendo ahí, ese tramo que está así como en ángulo, sería esta parte. La conexión que hay desde el secundario del trafo hasta la entrada, ¿cierto?, a la sala, donde entra el PDC, interruptor principal en baja, y los interruptores, ¿cierto?, de cada circuito en baja. Que estos están dentro de un gabinete. Y aquí tengo el CCM, que sería otro gabinete. ¿Sí? ¿Se entiende? Muchas gracias. ¿Sí? Lo otro, la sala tiene que estar lo más pegada posible al transformador. Así, o sea, aquí la idea es que la distancia, mientras mayor sea la distancia, mayor va a ser la cantidad de material que hay que ocupar. Ahora, aquí me da la impresión de que esto escalaría con cable. Sí. Ahora, aquí, no sé detalle, pero yo entiendo que aquí tiene que haber una distancia de seguridad. ¿Sí? Se puede buscar en los pliegos No creo técnicos. que se pueda pegar así a lo bestia, digo. Tiene que haber una distancia. Eso sí. Ahora, esto por favor lo estamos viendo aparte, pero también esto puede estar dentro de un edificio, una bodega, o sea, no, una nave, ¿cierto? Y por tanto tú también tienes subestaciones dentro del sistema. Ahora, si tú lo trabajas afuera, de aceite, transformador de aceite. Pero si es un transformador dentro de una instalación, son transformadores secos. Básicamente por el tema de la problemática potencial de incendio. Señor, haciendo memoria, en Tocopilla me encontré con un transformador dentro de una sala. ¿Ya? Y dentro de esa sala está el parqueador de los equipos equipos que hay en una termoeléctrica. Y me acuerdo que tenían un equipo de climatización como aire acondicionado para efecto de mantener También. el transformador dentro de la temperatura. Pero el tema acá, lo más complicado es el tema del elemento que tú usas para poder refrigerar esto. Aquí, si es afuera, es aceite, de hecho tú le pones una fosa acá entre medio para que si tiene una pérdida de aceite tenga salida. Pero eso meterlo dentro de una nave, digamos, de una planta, una locura, tiene que ser seco. Es otro revestimiento, otro mecanismo, ¿cierto?, de refrigeración y ventilación. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí fíjense, tenemos los componentes. Por tanto, aquí me interesa que ustedes identifiquen, pero sobre todo, que identifiquen las potencialidades de esta conexión, pero también las limitaciones de la conexión. Es tremendamente significativo, desde la mirada eléctrica, que uno tenga, si uno se encuentra con conjuntos con tractor fusible, por salud mental, siempre es bueno verificar la parametrización de los relés. Que este relé no tenga unidad 50 habilitada, porque eso es la antesala de un accidente grave. Si es que hubiese una falla. ¿Sí? Ahora, pasando, ¿cierto?, a la mirada de los relés, aquí hay que entender de que el relé es el elemento principal, el elemento inteligente, que es capaz de identificar una condición anormal y dar la orden de trip al interruptor. Y en ese contexto,
aquí, bueno, yo le digo, hace 10 años atrás, o un poquito más quizás, 15, yo entraba a picar con esto, con los relés convencionales, electromecánicos. Sin embargo, ahora en la práctica ya no hay relés electromecánicos. Y si lo hay, ¿cierto?, van a estar ahí mientras no empiecen a haber problemas. Porque si es así, de inmediato, ¿cierto?, se migra a un relé multifunción. Pero acá todavía podemos encontrarnos con relés, ¿cierto?, de armadura, de bisagra. Estos dos tipos de relés electromecánicos son unidad 50. Aquí no tengo retardo. O están o no están. Cierra 50, aquí cierra 50. Y por tanto, estos dos dispositivos son típicos de unidades instantáneas. Ahora, si ustedes comprenderán, es uno. Pero aquí tenemos 3 fases. Por tanto, aquí había que poner uno por cada fase. O uno de estos por cada fase. Porque ya significaba tener una estructura, ¿cierto?, voluminosa donde instalar estos dispositivos de, ¿cierto?, detección de fallo. Y está el otro, ¿cierto?, que es el de inducción, que tiene la misma filosofía de los medidores de energía, con la única diferencia que aquí la armadura yo la alimento desde el transformador de corriente. El transformador de corriente alimenta la bobina y en función de la magnitud se produce un campo magnético que es capaz de producir el desplazamiento de este disco. Y aquí tengo el contacto. Este contacto, si hay una corriente lo suficientemente alta como para producir una fuerza, este contacto, esta barra se desplaza y entra a hacer contacto. Aquí incluso yo le puedo poner en esta pieza, los viejos le ponían un resorte de retención que le llamaban, para poder retener un poco este disco. Entonces aquí aparecía, ¿ves?, el concepto de la carrera, el desplazamiento angular que originaba, ¿cierto?, que esta pieza entrara en contacto con el contacto fijo. Por eso cuando uno habla de la carrera del relé, uno dice, ¿pero qué carrera si es un digital? Claro, pero uno trata de relacionar con esto, con el desplazamiento. Ahora, fíjense que en este caso, ¿qué pasa si la corriente tiene el otro sentido? ¿Hacia dónde se mueve el disco? Hacia acá. Y por tanto, hay contacto, ¿no?, direccional. Aquí uno puede ver el concepto direccional. ¿Por qué en un sentido funciona, en otro no? Aquí está el caso. Si la corriente tiene otro sentido, la fuerza, ¿cierto?, se induce en el otro sentido, por tanto el relé no ve. Finalmente, no es que el relé no vea, pero el relé no opera. Y por tanto, esa es un poco la mirada y lo que uno habla, ¿cierto?, cuando habla de carrera de relé. Todavía hay libros, ya hay manuales de relés digitales donde hablan de la carrera de relé, emulando un poco la operación de estos relés que son, ¿cierto?, electromecánicos. Ahora, la verdad, antes yo entraba a picar acá. La teoría del electromagnetismo aquí es gloriosa, digamos. Es casi, ¿cierto?, ya era un escalón del punto de vista de la complejidad matemática. Porque aquí había que trabajar con los flujos, porque son los flujos que interactúan para producir el torque y finalmente el desplazamiento. Ahora, yo aquí se los menciono, pero en la práctica es poco frecuente que tengamos relés electromecánicos. De esto vamos a encontrar probablemente algunos. Ahora, yo tengo estudiantes, porque yo siempre lo digo, por favor, si el día de mañana usted encuentra un relé electromecánico, sáquenle una foto y me lo manda al profe, al WhatsApp. Me han llegado fotos todavía, de instalaciones donde todavía nos podemos encontrar con este tipo de relés, uno por cada fase. Pero claramente, ¿por qué están ahí? Porque todavía no han fallado. El día que fallen, hay que entrar, ¿cierto?, a reemplazar por un relé digital. Recordemos que un relé digital cuesta de 10 millones para arriba, más lo que es el tema de montaje, todo lo que es el tema de habilitación de señales. Es un proyecto que puede, para un relé, un solo relé puede significar 25 palos, de ahí para arriba. Y por tanto, no es algo que sea, si yo puedo retrasar eso, porque el relé que está ahí está bueno. CGE, por ejemplo, todavía tiene. ¿Hay alguien de CGE acá? No. CGE todavía tiene relé electromecánico en alguna de las subestaciones. Y ahí están. Bonito. Operativo. Pero claramente lo que nosotros tenemos ahora en la práctica son relés digitales. Y dentro de los relés
aquí, ¿cierto? Ya lo comentábamos este tema. Nosotros tenemos, fíjense, este relé que está acá puede estar alimentado desde transformadores de corriente o también podría estar alimentado desde un TP. Aquí tengo un TP y por tanto aquí yo tengo voltajes ABC, aquí tengo corrientes ABC y tengo corriente IC. Y por tanto le entrego al relé una magnitud. También, oye, aquí podría tener yo medición de temperatura y la canalizo al relé también. Podría tener este transformador también una medición de presión y se la canalizo al relé también. Y por tanto yo puedo tener protecciones en el transformador habilitadas y alambradas, ¿cierto? Para que informen al relé si hay algún problema. Si hay algún problema, bota, ¿sí? Y por tanto acá tenemos en consecuencia que la variable, la magnitud de una variable puede dar origen a la operación, ya sea voltaje, ya sea corriente, ¿sí? Una magnitud. Señor, la presión en el trafo tiene que ver con el aumento de volumen por temperatura del aceite dieléctrico. Claro, hay una protección que se llama Buchholz, que es por presión. Y por tanto lo que está detectando, ¿cierto?, es una problemática dentro del transformador. ¿Se acuerda cuando fuimos a Charrúa? ¿Ah? ¿Se acuerda cuando fuimos a Charrúa? Perdón. ¿Se acuerda cuando fuimos a Charrúa el año pasado? Bueno, esos transformadores son bastante más grandes, pero si tienen un tanque arriba, y ese tanque, ¿cierto?, es un tanque donde yo puedo detectar una presión súbita. El caballero que nos hizo la charla en el transformador grande ¿Ya? también mencionó que había como un despiche de salida de gases. Entonces, ahí tuve una curiosidad, no, porque me quedó claro que cuál es la presión que le informa, cuál es la presión informada del relé para que tome decisiones, pero también me hizo ruido porque en esa visita vimos también un ducto para aliviar gases de presión como un despiche. Había un despiche. Claro, lo que pasa es que si la presión sube mucho y yo no logro eso, yo puedo hacer que el estanque se reviente. Ese te pinche el bujo. Ah. Cuando tiene burbuja el bujo, se despicha por ahí. Entonces, el tema es, Gracias. lo importante que quiero que ustedes entiendan, que siempre es una variable, o es temperatura, o es presión, pero es una magnitud. Pero también nosotros nos podemos encontrar con la siguiente situación. Fíjense, yo tengo el caso de una línea, aquí está la cabecera, aquí está la cola, y aquí yo puedo tener medición de corriente y también puedo tener medición de voltaje, corriente, voltaje, y dentro del relé hace la operación B partido por I, que es Z. Aquí ya no estoy midiendo Z, la estoy calculando. Y por tanto, ¿qué hace el relé? Compara la Z calculada con la Z de la línea. Porque la Z de la línea yo la conozco. Vale la Z de la línea, vale la resistencia del conductor partido por el número de conductores, más JK, LN de DMG partido por RMG. ¿Se acuerdan? Por tanto, yo conozco la impedancia de mi línea. Sé el valor en módulo y en fase. Y por tanto, ¿qué es lo que hace este relé al tomar el voltaje y la corriente y dividir? Calcula la impedancia. Y esta impedancia la compara con esta. Si no son iguales, es porque en la línea, en alguna parte tengo una falla. Y por tanto, aparece la protección de impedancia. Pero por favor, no es impedancia medida, es impedancia calculada. Eso que está planteado aquí. Ahí tenemos el caso. Tenemos el relé que recibe corriente y recibe voltaje. Y con la relación de voltaje y corriente, el relé internamente es capaz de calcular la impedancia. Y yo le ingreso la impedancia de la línea y el viejo está en condiciones de poder identificar si hay equivalencia, si son iguales, y si son distintas, entonces él puede detectar una problemática en la línea. Ahora bien, estas problemáticas de línea